Ok, vamos a completar el contenido de este segundo parcial, finalizando con el último concepto de la programación orientada a objetos. Bueno, el último concepto que vamos a ver en este parcial. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Y esta es la presentación. El concepto que vamos a estudiar es el concepto de polimorfismo. Y bueno, aquí está el contenido preparado para esta presentación. El concepto es de programación orientada a objetos, es polimorfismo. Para estudiar el polimorfismo, bueno, a medida estudiamos el concepto de polimorfismo, vamos a estudiar las funciones virtuales y vamos a implementar clases abstractas utilizando funciones virtuales puras. Entonces vamos a estudiar estos conceptos y, y bueno, y este sería el contenido. Híjole, antes que nada, solo voy a verificar que todo esté funcionando de manera correcta. Estoy grabando, estoy compartiendo y tengo el micrófono activado. Ok. Esto porque me ha pasado, ¿verdad? Que quizá no activo el micrófono, no estoy compartiendo y la grabación pues se está dando y pues, al final no funciona todo el trabajo. Entonces es mejor verificarlo de entrada. Bueno, entonces vamos a iniciar y vamos a definir de manera teórica el concepto de polimorfismo. Estudiamos el concepto y aquí tengo esta definición, ¿verdad? Nos dice que el polimorfismo nos permite escribir programas que procesen objetos de clases que formen parte de una misma jerarquía de clases, como si todos fueran objetos de la clase base de la jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si yo tengo una jerarquía donde tengo una clase padre de la cual derivan otras clases por medio de la herencia, estas clases que heredan de la clase base, yo las puedo tratar, las puedo utilizar o manipular, mejor dicho, como si fuera una clase base. Entonces, ¿cómo es esto? Pues, ¿cómo funciona esto que les estoy mencionando? Bueno, aquí tengo unas observaciones. La primera observación resume todo lo que dice esta definición y todo lo que quiero explicar. El polimorfismo nos permite programar en general, en vez de programar de manera específica. Entonces, si recuerdan, creo que lo mencioné en el video anterior, yo tenía bueno, vamos a escribirlo por aquí, tal vez tenemos espacio, tenía vamos a borrar que está muy grueso el marcador. O sea, si yo tengo por aquí, una clase padre, pero de esta derivan, qué sé yo, la clase 1 y tengo aquí también una clase 2 y aquí tengo una clase 3. En mi diagrama de herencia, pues yo tengo esto como una clase. Aquí tengo la clase 1, clase 2 y la clase 3 y tenía la herencia, ¿verdad? Que la clase 1 es una clase padre, la clase 2 es una clase padre y aquí tengo la clase 3 que es una clase padre. La relación, pues ya les había mencionado que es la relación es. Y bueno, a medida estamos programando, cuando desarrollamos una clase y luego desarrollamos otras clases de las cuales nosotros hacemos que exista una herencia, entonces la relación hacia abajo, eso me permite a mí hacer especificación. Especificar, es decir, si yo tenía aquí la clase persona y luego aquí abajo tenía la clase estudiante,
Entonces sabemos que el estudiante en la relación de herencia pues es una persona, pero un estudiante ya es un tipo de persona más específico. Entonces a medida vamos descendiendo, eso se llama especificar, pero la operación opuesta, o sea, decir que de una clase derivada yo quiero llegar a la clase padre, eso sería más bien como generalizar. Y, y esto es lo que quiero dar a entender. La semana pasada, o el video pasado, mejor dicho, nosotros estuvimos especificando. Esa fue nuestra labor. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es generalizar, trabajar de forma general. Es decir, mediante yo una clase padre puedo tratar a estas clases derivadas, las puedo utilizar bajo ciertas limitaciones, limitaciones que voy a explicar. Y bueno, esa es la idea. Y bueno, leamos los otros incisos. Se trabaja con los manejadores de apuntadores, de clase base y manejadores de referencia de la clase. Es decir, para hacer un polimorfismo, yo solo voy a limitarme a trabajar con apuntadores y referencia. Instancias mediante nombre, no lo voy a poder utilizar. Entonces, por eso es necesario el concepto de apuntador que nosotros estudiamos en programación 1 y el que dimos de manera introductoria al inicio de este curso. Bueno, aquí me faltó, ¿verdad? Una palabra, la vamos a agregar. No funciona con los manejadores de nombres. Es decir, si yo quiero trabajar con polimorfismo, yo lo voy a hacer con referencia o con apuntadores, pero con el nombre declarando de manera explícita instancias de un tipo de datos, eso no lo voy a poder hacer, no voy a poder implementar el polimorfismo. Y bueno, eh, para entender el polimorfismo, voy a utilizar, bueno, necesito una jerarquía para empezar. Entonces voy a utilizar la jerarquía que estudiamos en el video anterior, donde yo tengo aquí una clase persona y de esa clase persona yo tenía pues la jerarquía, bueno, el estudiante y tenía pues creo que el profesor. El diagrama estaba definido de esta forma, eh, mediante la relación es, y era bastante sencilla esta jerarquía, ¿verdad? Una jerarquía nada más para explicar el concepto de herencia. Ahora bien, lo que hacíamos, pues, estábamos especificando, ¿verdad? Desarrollamos primero la clase persona y luego desarrollamos las clases estudiantes y profesor. Subimos realizando especificaciones. Y en este ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser generalizar. Y en esencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a crear un apuntador, ya sea un apuntador o una referencia de una clase, o sea, o de un dato del tipo persona, y mediante esa referencia o apuntador voy a manipular instancias ya declaradas de estudiantes y de profesores para implementar el concepto de polimorfismo, porque eso es, polimorfismo significa que yo puedo tratar a las clases derivadas como, o sea, las puedo manipular, las puedo utilizar desde una clase padre. Y es decir, entonces significa que una persona, mejor dicho, yo puedo manipular a un estudiante desde una persona, desde algo más general. Yo puedo manipular a un profesor desde una persona. Ese es el concepto de polimorfismo. Entonces vamos a, a implementarlo. Vamos a implementar este concepto.
Entonces, antes que nada, déjenme mostrarles aquí que en el escritorio, en la carpeta que siempre trabajo, que es código, aquí tengo la clase persona con herencia, la que vimos en el video anterior. Entonces, si yo abro mi aplicación eh, de Visual Studio Code, bueno, creo que ya la tiene, pero solo déjenme verificar. Bueno, en efecto, es esa. Aquí tengo la clase persona, la que estudiamos nosotros, la que programamos y, bueno, el código que yo programé y luego les compartí, tal cual, ¿verdad? Está intacto. Solo quiero mostrárselos para que vean que no hay ninguna modificación. Está la función principal donde declaramos dos instancias, una de estudiante y una de profesor, y luego los imprimimos para ver cómo funcionaba. Y bueno, esto es lo que tenemos. Entonces voy a modificar el nombre de esta carpeta. Entonces voy a cerrar esta aplicación. Va a generar un error ahí si no la cierro. Entonces le voy a poner clase persona con herencia. Vamos a cambiar el nombre. Y polimorfismo. Así. Entonces eso sigue siendo lo mismo. Y solo le cambio el nombre a la carpeta para saber que esta clase, bueno, esta jerarquía de persona es la que voy a modificar para explicarles los conceptos de polimorfismo. Entonces, aquí está, clase persona con herencia y polimorfismo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Primero que nada, mi tarea va a ser trabajar aquí en la función principal, función main. Ahora bien, para ejemplificar el polimorfismo, vean que para estas dos instancias, que una es de estudiante y otra es de profesor, yo tengo una función que se llama imprimir estudiante e imprimir profesor para cada una de ellas, ¿verdad? Respectivamente. Entonces, voy a hacer lo mismo, voy a tratar de imprimir esos estudiantes, el dato del estudiante y el dato del profesor, pero desde un apuntador del tipo persona. Entonces aquí déjenme modificar este archivo principalmente y voy a hacer la inclusión. Bueno, aquí esta tableta me está molestando. La voy a dejar por un lado, no la voy a descontar, que la voy a utilizar más adelante. Entonces voy a hacer aquí el numeral include persona, HPP. De esta manera, porque ya programé esta clase persona, y aquí al inicio voy a declarar ese apuntador del tipo persona. Entonces le voy a llamar, es un apuntador del tipo persona, le voy a llamar persona, pero con letra inicial mayúscula, para que no se confunda con el nombre del objeto. De esta forma, miren, aquí ya declaré mi apuntador a un objeto del tipo persona. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a comentar esta línea del estudiante, el que vale a la variable estudiante, que es de tipo apuntador, le llamé a alguien para imprimir ese dato de estudiante. No lo quiero imprimir como si fuera un objeto de tipo estudiante, sino que voy a hacer lo siguiente, miren. A mi variable apuntador que le llamé persona, le voy a asignar a alguien de esta forma, miren. Noten que no me genera ningún error hacer esto, pero también quiero que noten que persona es un apuntador para objetos del tipo persona, mientras que alguien es un apuntador para objetos del tipo estudiante, pero por la herencia que hay de persona y estudiante, o sea, del estudiante que es una persona, yo puedo hacer esto que está aquí. ¿Por qué? Porque
C++ es un lenguaje de programación orientada a objetos y el polimorfismo es uno de los conceptos de la programación orientada a objetos. Entonces aquí, esto es polimorfismo. Esto que estoy haciendo aquí. Entonces miren qué puedo hacer con persona, miren. Persona, yo puedo utilizar tal cual los manipuladores o el comportamiento del estudiante, pero solo se limitan a los de la persona. Y bueno, entonces dirán ustedes, ¿de qué sirve esto, verdad? A la clase persona, pues no hay mucho que hacer. Quiero lo interesante para ver que esto funciona, quizá quiero imprimir los datos de alguien desde persona. Entonces, yo me voy a ir a la clase persona que anteriormente yo había declarado en nivel protected, la función imprimir. La voy a quitar de ese nivel porque pues eso lo expliqué en el video pasado y lo voy a dejar como público. Así. Lo voy a dejar como público nada más para imprimir aquí los datos del estudiante que yo le llamé alguien. Así, de esta forma. Y puedo hacer lo mismo con el profesor, porque también el profesor es una persona. Entonces, puedo comentar esta línea, la 18, donde voy a imprimir los datos del profesor para hacer polimorfismo. O sea, a persona yo le pueda asignar profe, el apuntador, a un objeto del tipo profesor. Así, de esta forma. Y puedo hacer persona flecha imprimir. Y de esta forma se espera que se impriman los datos del estudiante en la línea 14 y en la línea 20 se impriman los datos del profesor. Entonces, si yo guardo esto y compilo y ejecuto, entonces vamos a abrir una nueva terminal. Vamos a hacerla un poco más grande. Si yo hago el comando makeout, entonces vean qué está pasando. Miren. Quizá en este punto conviene como utilizar separadores, ¿verdad? O sea, aquí me voy a la función, bueno, del objeto persona, me voy al archivo CPP, y donde está la función imprimir. Bueno, aquí es creo que fue el del profesor. Lo voy a tomar del profesor este separador, que es una impresión, ¿verdad? Una decoración. Me voy a persona.cpp y a imprimir. Le agrego este separador, solo para separar las impresiones que estoy haciendo. Y vean, solo para que se vea más ordenado, ¿verdad? Aquí después del punto ejecutable viene aquí la impresión, pero vean algo, vean algo. Noten que estoy llamando a la función imprimir de la clase persona, pero para que se aplique sobre objetos del tipo estudiante y objetos del tipo profesor, pero solo me imprimen los datos de los atributos de la clase persona. Y si recuerdan, los atributos de la clase persona, pues era el DNI, el nombre, la edad y el tipo de sangre. ¿Qué pasa con los otros datos del estudiante? Con el número de cuenta, la carrera y para el caso del profesor, el departamento al que pertenece, no los está imprimiendo. Entonces, no me ¿de qué me está sirviendo el polimorfismo? ¿De qué me sirve a mí que, que yo pueda imprimir datos de un profesor o de un estudiante en esta jerarquía, ¿verdad? Si no me está imprimiendo todos los datos. Y bueno, está ese problema, ¿verdad? Este es un problema que les estoy planteando yo en este momento. Pero bueno, eso tiene solución. Eso tiene solución. Y de hecho, la idea es como, vaya, yo estoy utilizando la función imprimir de la clase persona, pero quiero que esa función imprimir también me imprima los datos del estudiante, los datos del profesor. Resulta que eso se puede hacer gracias al polimorfismo. Se puede hacer, pero eso se puede hacer mediante el uso de funciones virtuales. Y es lo siguiente que voy a explicar. Entonces voy a regresar
a mi presentación, solo quería mostrarles cómo funciona el primer caso, el caso trivial del polimorfismo, y el caso simple, pues ya se los mencioné, que en esencia es tratar a las clases derivadas como si fueran la clase padre, pero hay ciertas limitaciones. En este punto hay ciertas limitaciones, porque en este ejemplo bastante básico, que es como imprimir los datos del estudiante o los datos del profesor, yo no estoy imprimiendo todos los datos del estudiante ni del profesor, me estoy limitando solo a los datos de la persona. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos eso? Entonces, eso lo resolvemos mediante funciones virtuales y es la siguiente diapositiva. Aquí, funciones virtuales. Entonces, ¿qué es una función virtual? Entonces, déjenme regresar a mi tableta y a mi lápiz. Y aquí dice lo siguiente. Una función virtual o un método virtual es una función cuyo comportamiento, al ser declarado virtual, es determinado por la definición de una función con la misma cabecera en alguna de sus subclases. ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo tengo aquí la clase persona y yo tengo en esta clase persona tengo la función imprimir void imprimir. Luego yo tengo los otros objetos que tengo estudiante. Y yo sé que tengo una función que se llama, bueno, void, no retorna nada, y se llama imprimir estudiante. De esta forma. Y también tengo otro objeto que es del tipo profesor. Y yo sé que tengo una función que imprime los datos del profesor y se llama imprimir profesor. Así. Tengo esto. Entonces vamos a encapsularlos como si fueran objetos. Ok, vamos a hacerlo mejor como si fuera un rectángulo. Eh, tengo la clase persona. Tengo la clase estudiante. Y tengo aquí mi clase profesor. De esta forma. Y tengo pues la herencia, ¿verdad? De esta forma la relación se llama es así. Entonces, desde mi clase persona, yo quiero imprimir datos de estudiante y de profesor. O sea, quiero imprimir todos los datos. O sea, si yo imprimo un estudiante, quiero imprimir los datos del estudiante y los datos de la persona. Lo mismo quiero hacer yo para la clase profesor. ¿No? Si desde una persona yo quiero imprimir los datos del profesor y los datos de la persona, o sea, todos los datos. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer mediante funciones virtuales. Y para hacer funciones virtuales, lo único que tengo que hacer es declarar virtual la función imprimir de mi clase persona. Y para declararla virtual existe la palabra reservada virtual. Así. Y si declaro virtual la función imprimir, y esa función imprimir yo quiero que imprima los datos de la persona y del estudiante. Entonces yo debo declararla virtual para las otras clases derivadas, o sea que también debo declararla virtual. Y también debo declararla virtual aquí, en profesor, así. Pero se deben llamar igual. Ese es otro detalle. Entonces aquí yo tendría que borrar esto. Así. Vamos a borrar esto, tanto para el estudiante como para el profesor. De esta forma, se tienen que llamar igual.
¿Qué significa? Que si desde persona yo quiero imprimir, hago el llamado a la función imprimir, que es virtual, realmente lo que estaría haciendo es llamando a la función imprimir de estudiante para el caso de estudiante y la función imprimir para el caso del objeto profesor. Y si lo hago de esta forma, el polimorfismo, esto va a funcionar. Es decir, yo voy a imprimir desde una persona todos los datos de un estudiante y todos los datos de un profesor. Entonces, hagamos esto, a ver cómo funciona. Solo déjenme pasar a la siguiente diapositiva para explicarles cómo funciona de manera general, que igual se los mencioné ya en esto que estuve rayando. Aquí se los dejo. Aquí yo explico que para la clase padre, la función que yo quiero, el comportamiento, o sea, la función que yo quiero que funcione para las otras clases derivadas, yo le tengo que agregar la palabra reservada virtual. Aquí lo hago, miren, en el prototipo de mi clase, o sea, virtual, si se retorna algún dato o no, pues aquí se escribe y luego el nombre de la función y listo. Y en el archivo CPP se programa normal, sin la palabra virtual, como si fuera algo muy similar a lo que hacemos con las funciones amigas. En las clases derivadas también tengo que agregarle esta definición de virtual a la función que debe de llamarse igual. Debe de llamarse igual y la debo programar. Y bueno, aquí dejo esto y bueno, implementemos a ver qué funciona. Vamos a programar, solo déjenme tomar un poco de agua. Y bueno, entonces ahora sí, nuevamente voy a hacer a un lado mi tableta. Y procedo a programar. Entonces aquí, para empezar, quiero utilizar la función imprimir y quiero que esta función imprimir imprima los datos, todos los datos del estudiante, ya sea para este objeto estudiante, y todos los datos del profesor para este objeto, ¿verdad? Para el objeto de tipo profesor. Entonces, para eso, pues yo tengo que modificar en la clase persona, en el prototipo de la clase, yo debo de definir como virtual la función imprimir. Miren, aquí en la línea 24, le voy a agregar virtual. Así. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Miren que en el archivo CPP, donde está programada la función imprimir, ahí no le voy a agregar nada. Eso me queda ahí tal cual. Lo único que le agregué fue este separador, así para que al momento de imprimir en pantalla se esa línea y separar a los demás objetos, pero eso no tiene nada que sea una función virtual. Entonces, aquí no le agrego nada, miren, queda tal cual, solo es en el prototipo donde yo le agregué el atributo virtual. Entonces aquí le voy a comentar esto para decir función virtual, de esta forma. Y ya, eso es lo que queda para la clase persona. Ahora me voy a enfocar en la clase estudiante. Voy a abrir los dos archivos, el archivo HPP y el CPP. Y aquí, a la función que yo le llamé en un inicio imprimir estudiante, yo debo llamarla igual que la función en la clase padre, que es imprimir. Y le debo agregar también la palabra virtual. Entonces, esta función no retorna nada, entonces por eso es virtual void imprimir y no recibe parámetros. Entonces, eso es lo único que debo hacer y al momento de programar en el archivo CPP, pues debo de corregir el nombre, ¿verdad? Porque le había llamado imprimir estudiante, entonces le tengo que quitar esta parte de estudiante y que se llame solo imprimir. Y noten que aquí yo no le estoy agregando virtual al inicio. Pero aquí pasa algo, miren, en la línea 47, aquí yo hago el llamado this, imprimir, pero aquí va a haber una confusión. Aquí el programa no va a saber si va a imprimir, vaya a hacer el llamado a la función imprimir de la clase padre o a la función imprimir de la clase estudiante, porque se llaman igual. Entonces hay un error y esto ya no nos va a funcionar. Entonces aquí
lo que tengo que hacer es agregar todo el código de la función imprimir de la clase persona. Esto que está aquí, miren. Solo voy a tomar las 3 primeras líneas porque el separador ya se encuentra en el otro lado. Entonces me voy a la clase estudiantes, a la función imprimir, y se lo agrego, miren, aquí tal cual. Entonces aquí vean que esto del DNI, el nombre y la edad, me subraya en error porque estos son atributos privados. Pero como yo programé los gets, entonces aquí tengo el get DNI. Voy a tener aquí el get nombre de la clase persona. Voy a tener también get edad. Esas sí las puedo acceder. Y voy a obtener la función get tipo sangre, porque esas ya las he programado. Miren, para eso funcionan las funciones get. Y de esta forma, yo voy a imprimir todos los datos del estudiante, incluyendo los datos de la persona y sus datos como estudiante. De esta forma, así. Entonces, debo hacer lo mismo para la clase profesor. Entonces me ubico los 2 archivos de la clase profesor, me ubico al archivo HPP. Lo único que debo de hacer es que al lugar de llamarle imprimir profesor, solo le voy a llamar imprimir y le voy a agregar la palabra virtual. Entonces se va a llamar virtual void imprimir, así. Y también me voy a ubicar en el archivo CPP de profesor y voy a quitar este sufijo, ¿verdad? El sufijo profesor, y voy a quitar la línea 55 donde llama la función imprimir para que evitar esa confusión entre la función imprimir de la clase padre o la clase derivada, y voy a agregar directamente el código. Aquí ni modo, ¿verdad? Así se queda. Entonces guardo y ya implementé lo necesario. Entonces solo me permiten, debo de realizar una actividad ahorita, no me tardo 2 segundos. Voy a desactivar el micrófono. Ok, me disculpo porque tenía que cerrar una ventana porque está lloviendo. Entonces, eh, esto es lo que hemos programado. Entonces ahora voy a regresar a mi archivo principal, archivo main. Voy a cerrar los que ya tengo aquí. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Bueno, de hecho ya lo tengo programado. Simplemente voy a compilar y ejecutar para que vean las diferencias. En la ejecución anterior me aparecían solo los datos de la persona, tanto para el estudiante como para el profesor. No había mucha diferencia. Para que se vea más la diferencia, voy a cambiarle el nombre, ¿verdad? A estos datos, porque pues le llamo igual, ¿verdad? Al estudiante le llamo Henry Campo, entonces aquí le voy a llamar, al profesor le vamos a llamar, qué sé yo, Carlos Pérez. Me estoy inventando. Vamos a limpiar primero la consola y voy a hacerla más grande y voy a imprimir así. Y noten que al ejecutar, ahora sí me aparecen todos los datos, ya sea del estudiante, para el caso de Henry Campos, miren que tiene el número de cuenta y tiene la carrera, y para el caso del profesor, bueno, se llama, quise escribir Pérez, pero escribí Peras. Entonces, voy a corregir para que en la próxima ejecución sí se vea. Dice que es del Departamento de Matemáticas Aplicadas y el título Ciencias de la Computación. Entonces, entonces aquí como que ya tiene más utilidad el polimorfismo mediante funciones virtuales. Ahora,
noten la diferencia, ¿verdad? Quiero hacer énfasis en esto, porque estoy haciendo el llamado de la función imprimir, pero esa función imprimir es de un objeto del tipo persona, porque aquí persona con letras minúsculas es un apuntador a objetos del tipo persona, pero luego yo a persona, a ese apuntador de tipo persona, yo le asigno un estudiante y luego imprimo los datos de ese estudiante y se imprimen tal cual los datos del estudiante. Concepto de polimorfismo con funciones virtuales, porque ahora tiene más utilidad. El polimorfismo tiene más utilidad porque ahora lo estoy implementando con funciones virtuales. ¿Qué quiere decir? Que realmente estoy aquí llamando a la función imprimir de la clase persona, pero lo que estoy haciendo realmente es llamar a la función imprimir, pero de la clase estudiante, desde un objeto de tipo persona, o sea, desde la generalización. Aquí ya no estoy especificando. Y eso es lo interesante del polimorfismo. Noten que hice lo mismo con el profesor. A la persona, que es un objeto, es un apuntador del tipo persona, a objetos del tipo persona, le asigno un profesor y luego llamo los datos, luego llamo a la función imprimir, pero en este caso ni siquiera se está llamando a la función imprimir de estudiante, ni a la función imprimir de persona, sino a la función imprimir de profesor. Y por eso se imprimen todos los datos del profesor. Y bueno, así es como funciona el polimorfismo, así es cuando tiene más utilidad el polimorfismo, y es cuando yo lo aplico con funciones virtuales. ¿Y qué son las funciones virtuales? Bueno, son funciones que al definirlas de manera virtual, estas se van a operar de acuerdo a, a la última instancia en cuanto a herencia. Es decir, para esta jerarquía del tipo persona, yo hice la función imprimir no se va a hacer, no se va a correr la función imprimir de la clase persona, pero sí a las últimas instancias, que pues en este caso la herencia es simple para estudiante y para persona, o sea que se llama a esas funciones. Ahora, ¿será entonces que la función imprimir de persona no funciona? Pues miren, si a esta persona yo le asigno, por ejemplo, a persona, yo le asigno en lugar de un profesor o un estudiante, otra persona, entonces sería como new eh, persona, de esta forma. Sé que tiene atributos, el primero es el DNI, 0801, 1980, qué sé yo. Esto lo estoy inventando. Que se llame, qué sé yo, Mario Gómez, por ejemplo. Y que tenga una edad, bueno, del 80 al 2000 son 20, del 2000 al 2020, bueno, serían 42 años, ¿verdad? Y que el tipo de sangre sea, pues, digamos, O negativo para variar. Así. Luego yo quiero imprimir los datos de esa persona, entonces yo diga persona, imprimir. Pues aquí lo que se va a hacer es que se van a imprimir solo los datos de esta persona. Entonces vean aquí las diferencias de esta función imprimir, que se llama igual, pero funciona de manera diferente para cada instancia. Para la línea 10, para la línea 16 y para la línea 22 funciona de manera diferente. La línea 10 va a imprimir los datos de persona, o sea, de Mario Gómez. La línea 16 va a imprimir los datos del estudiante Henry Ocampo. La línea 22 va a imprimir los datos del profesor Carlos Pérez. Y esto es porque aquí la función imprimir es una función virtual y estoy implementando polimorfismo. Entonces, ¿por qué repito bastante esto? Porque el polimorfismo es uno de los conceptos más difíciles de asimilar así de entrada. No es tanto como la herencia. Y bueno, vean aquí los datos de la persona Mario Gómez, miren, solo los datos de Mario Gómez. En la segunda instancia, los datos del estudiante Henry Campo y en la tercera instancia, los datos del profesor Carlos Pérez. Y bueno, aquí ya hemos implementado el concepto de polimorfismo con funciones virtuales. Entonces, puesto que está lloviendo y tengo temor a que exista problemas de conexión, entonces voy a dejar la grabación hasta este momento, porque después vamos a hablar de
de funciones virtuales puras y, bueno, funciones virtuales, sí, puras y clases abstractas. Esa sería la última parte por estudiar. Esta página aquí, pues la dejé en blanco solo para recordar que debía hacer lo que hace un momento hice, ¿verdad? Explicar en código las funciones virtuales con la jerarquía persona. Entonces aquí no es que voy a rayar algo y les voy a explicar, sino que lo dejé aquí solo como recordatorio y nos vamos a quedar hasta en esta parte, en la diapositiva 7, o incluso la podríamos pasar a la diapositiva 8 para hablar de clases abstractas y funciones virtuales puras. Y esto es lo que voy a grabar en la segunda parte. De momento, aquí lo voy a dejar y en un rato grabo la segunda parte.